Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 26 de enero de 2024. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Vaya paradoja. Mientras aquí, Rosario Piedra Ibarra anda pidiendo que desaparezca la CNDH, en Ginebra, el Estado mexicano salió reprobado en el examen periódico sobre derechos humanos en la ONU. La delegación enviada por México recibió más de 300 recomendaciones por las violaciones a las garantías individuales en nuestro país. Entre las observaciones hechas en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas están, por ejemplo, los riesgos de la creciente militarización, el hostigamiento a los periodistas desde el poder y el crecimiento de los casos de desapariciones y su respectiva impunidad. Y aquí, el balance negativo es atribuible por completo a la 4T, toda vez que el último examen al que se sometió a México fue en 2018, y comparado con aquel año, fueron varios los puntos en los que se detectaron fuertes deterioros. Cuentan que dentro del INE decidieron emprender una investigación contra algunos de los funcionarios que recientemente salieron del instituto. Para más señas, quien estaría bajo la mira es Jorge Torres Santuñano, como titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática. El funcionario era ni más ni menos que el encargado del PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares. Habrá que ver si las investigaciones sobre el gasto en tecnología realmente tiene sustento o si se trata de un ajuste de cuentas en el INE. Una de dos: o el alcalde de Taxco es un optimista irredento, o de plano no tiene el más mínimo pudor como gobernante. Y es que el morenista Mario Figueroa salió con que la crisis de inseguridad que vive el municipio es un bachecito. El bache al que se refiere el municipio incluye el asesinato de 2 agentes ministeriales, la suspensión de transporte público debido a las extorsiones y todo un pueblo viviendo en temor por la violencia y el poder que ejerce en la región el crimen organizado. El alcalde Figueroa se tuvo que regresar de su viaje a España debido precisamente a esa crisis que están padeciendo en Taxco. Pero para el morenista es un bachecito que la ciudad de plata ahora sea la de plomo. Grave y desconcertante resulta el ataque a balazos contra el fiscal mexiquense José Luis Cervantes, registrado ayer por la tarde en los límites con la Ciudad de México. Un dato que no se puede perder de vista es que el funcionario no fue nombrado por la gobernadora Delfina Gómez, pues su designación ocurrió en marzo de 2022, y fue decisión del Congreso del Estado de México. ¿Quiénes y por qué quieren ahora eliminarlo? Son preguntas que sin duda urge responder. Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que después de la declaración de Rosario Piedra para desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sustituirla con una Defensoría del Pueblo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, salió a frenar la especulación y a aclarar que si bien Andrés Manuel López Obrador va por la extinción de varios organismos autónomos, la CNDH no está por el momento en la mira de las eventuales reformas. Pues sí, pero no le explicaron antes y ella se colgó en los deseos presidenciales. Trascendió que la noche del miércoles, la sesión de la Comisión Permanente del PAN se pintó de rojo por la inclusión de Germán Martínez en las listas de plurinominales. Frente a las inconformidades, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, llamó por teléfono y desde el altavoz amagó con incluirlo hasta en las listas del PRD y de no operar en la entidad para que Ricardo Anaya pueda ocupar un escaño, mientras que quien dio la
estocada final a Marco Cortés fue Xóchitl Gálvez, quien apresuró su llegada a la Ciudad de México desde Veracruz para garantizar el lugar del ex titular del Seguro Social de la 4T. Trascendió que el PRD fue el primer partido en abrirle un foro a Manlio Fabio Beltrones para hablar junto con María Marván, Marie Claire Acosta y Emilio Rabasa de los gobiernos de coalición. Y fue la propia abanderada opositora Xóchitl Gálvez quien respaldó ese planteamiento en una mesa de discusión, donde el sonorense advirtió que al ganar los presidentes se sienten muy cómodos gobernando solos, aunque no le funcione al país. Trascendió que representantes de 15 alcaldías urgieron al sistema de aguas de la Ciudad de México que encabeza Rafael Carmona alternativas operativas ante la escasez de líquido frente a los focos rojos encendidos, por lo que acordaron celebrar una mesa de trabajo el próximo martes 30 de enero para abordar el tema de las condiciones de abasto que prevalecen ante la reducción de caudales del sistema Cutzamala, fuente de abastecimiento al Valle de México. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El derecho a quejarse. El líder nacional periodista no se quedó callado ante las críticas del ex jefe de gobierno y coordinador amarillo en el Senado Miguel Ángel Mancera. Él va como candidato a diputado federal y va en el segundo lugar de la lista de plurinominales de la cuarta circunscripción, que es donde está la Ciudad de México. ¿Tiene derecho a quejarse?, soltó Jesús Zambrano. Además le dejó un mensaje a Luis Espinosa Cházaro, que llevó la voz cantante en los reproches. Mancera no es periodista, no es consejero nacional, y Cházaro no pasó lista en el Consejo Nacional. Entonces, si hubiera ido, hubiera votado o dicho lo que quisiera. Simplemente no se presentó, puntualizó visiblemente molesto. De nuevo a escena. Uno no regresa donde no se ha ido. Así llegó Manlio Fabio Beltrones a su primer evento en la escena nacional en varios años, al participar en el foro Un Gobierno de Coalición en lugar de una autocracia. Estaba muy bien guardado el exgobernador de Sonora, que ahora busca volver al Senado, una arena que conoce bastante bien. No le quite el ojo a Torruco Garza. Una de las alcaldías más emblemáticas de la Ciudad de México es la Miguel Hidalgo, no solo porque allí proviene la de facto candidata presidencial del frente opositor, sino porque se ha caracterizado por la alternancia. Para las elecciones de este año, Morena ya definió que su abanderado será Miguel Torruco Garza, el egresado de la Ibero y del INAP. Tiene una apuesta muy clara: los jóvenes. No solo por su edad, 25 años, sino por su vocación en los últimos años en que se ha desempeñado como diputado. El actual alcalde, Mauricio Tabe, pareciera enfilarse a ser candidato de nuevo por parte del Frente, y tiene en contra el desgaste del ejercicio en el cargo. Así que pareciera que Torruco podría llevar aire fresco a este interesante contienda en la capital del país. Cruje Morena en el sureste. En Yucatán, Morena comienza a romperse la tan dichosa unidad que tanto ha demandado la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. Resulta que ante la llegada de nuevos priistas convertidos a morenistas, Mariana Cruz Paul renunció al partido Guinda, tras ser vetada al negarle la candidatura a la alcaldía de Motul, por lo que ya analiza opciones. Cruz Paul, pese a estar arriba en las encuestas, fue echada a un lado y la candidatura se la dieron al expriista José Carlos Ortega Jiménez. La unidad no está garantizada en el partido oficial. Fría ratificación a Taboada. En frío ambiente y con la ausencia de varios de sus liderazgos, el PRD ratificó ayer al panista Santiago Taboada como subcandidato por la coalición opositora a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.
En el evento, en la sede histórica del partido en la Roma, no figuraron el senador Miguel Ángel Mancera ni el diputado Luis Espinosa Cházaro, sus líderes en el Congreso. Sin embargo, el líder nacional Jesús Zambrano se dio valor y sostuvo que vamos a participar en las campañas como un partido vigoroso y unido. Es más, aseguró que el partido no está en riesgo de desaparecer y que no tiene escenarios de crisis. ¿Será? Kempis logra acomodo. De una forma u otra, la ex-emesista Indira Kempis, quien rompió con el Partido Naranja acusándolo de violencia política de género y corrió las filas del PRI, halló un acomodo. La ex aspirante a la candidatura presidencial de MC busca ahora ser candidata priista a la Cámara Baja, pero además se sumó al equipo de Xóchitl Gálvez. Tendrá una gran responsabilidad que sin duda llevará a cabo con excelencia, posteó Alito Moreno, dirigente del PRI. Parece que después de todo salió ganando. Certeza en el PREP. Los rumores que han corrido en el sentido de que podría haber fallas en el PREP tiene un origen con nombre y apellido. Su ex titular, Jorge Torres, así como algunos allegados, han hecho correr la versión poniendo en tela de juicio 27 años de historia de este sistema, solo porque Torres ya no está al frente. El hecho además es que el órgano interno de control del INE ha iniciado una investigación que involucra al exfuncionario. Sacapuntas, que se publica en el periódico El Heraldo de México. Medina convoca a padres de los 43. En las próximas horas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, se reunirá con los padres de los 43 muchachos de Ayotzinapa, desaparecidos desde 2014. El funcionario federal les presentará un planteamiento para coincidir en la continuidad de la investigación, de la búsqueda y la reparación del daño. El encuentro podría darse este viernes si los familiares de las víctimas están dispuestos o a más tardar el próximo martes. Invitadas estelares. Definió la bancada de Morena en el Senado, a cargo de Eduardo Ramírez, el elenco para su plenaria el 31 de enero. Las invitadas estelares son la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, de Seguridad Rosa Isela Rodríguez y del Bienestar Ariadna Montiel. Apapacha el PRI a Kempis. Asciende rápidamente en el PRI la ex-emesista Indira Kempis. En una semana, la senadora y ex aspirante presidencial se unió a las filas del tricolor y fue incluida en la lista de candidatos plurinominales a la Cámara de Diputados. No solo eso, pues también la sumaron al equipo de la candidata presidencial Xóchitl Gálvez. Nombra Evelyn a general. Otro general fue designado como el secretario de Seguridad Pública Estatal. Se trata de Rolando Solano Rivera, nombrado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. El militar es de todas las confianzas del presidente López Obrador y cuenta con el respaldo del Gabinete de Seguridad, empezando por la secretaria Rosa Isela Rodríguez. Sin fecha, la planta de Tesla. El magnate Elon Musk no tiene fecha para iniciar la construcción de la megaplanta de Tesla en Nuevo León. Primero, dice iniciará la producción de un revolucionario auto de bajo costo a finales de 2025 en su Gigafactory de Austin, Texas. Ya que el sistema de fabricación de ese vehículo funcione al 100%, empezaría la edificación del complejo en México. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. La caballada del pan chilango para San Lázaro. Nos platican que entre el grupo que mandará el Partido Acción Nacional para pelear por las diputaciones federales con distritos locales en la Ciudad de México, está el hoy líder de los blanquiazules en el Congreso capitalino, Federico Dorin, quien será el candidato a ocupar
una curul en San Lázaro, en el Distrito 15 Federal, conocido como el más panista de todos, pues está en el corazón de la alcaldía Benito Juárez. Mientras, otros azules que van por su reelección son Jorge Triana, Héctor Saúl Telles y sin militancia Margarita Zavala. Así se va pintando la caballada. Y en el PRD alistan el regreso de Nora Arias al Congreso local. Entre los ajustes, ahora nos cuentan que la presidenta del PRD en la Ciudad de México, Nora Arias, está preparando su regreso al Congreso de la Ciudad de México, pues se prevé que encabeza la lista de candidatos vía plurinominal al recinto de Donceles y Allende. También nos dicen que el dirigente nacional Jesús Zambrano anunció lo que ya le habíamos adelantado en este espacio, que Karen Quiroga será la candidata de la alianza a Iztapalapa y que Alessandra Rojo de la Vega va en la Fórmula 2 al Senado de la República por la Ciudad de México. ¿Cómo lo ve? Para el PRI, así quedó el panorama en la Ciudad de México y Edomex. En las listas que ayer se revelaron, nos afirman que el dirigente del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos, amarró un lugar en las listas de candidatos plurinominales para ir a la Cámara de Diputados por la cuarta circunscripción. También va el diputado local Fausto Zamorano, mientras en el Estado de México la excandidata del PRI PAN-PRD Alejandra del Moral va anotada en la lista de representación proporcional para llegar a San Lázaro. Y la actual presidenta del tricolor mexiquense, Ana Lilia Herrera, está en la lista también de plurinominales a la Cámara Alta. Todos movieron sus piezas con miras a 2024. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Frentistas reprochan reparto de candidaturas pluris. Nos cuentan que luego de la definición del miércoles al filo de la medianoche de las listas de candidatos al Congreso de PAN, PRI y PRD en las listas de los tres partidos, hubo corajes de militantes. En el PAN no cayó nada bien la designación del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca, que anda en el autoexilio desde hace más de un año, ni que le hayan dado un lugar como plurinominal en la Cámara de Diputados a Germán Martínez, quien renunció al partido, apoyó la campaña del presidente López Obrador en 2018 y llegó al Senado por Morena, mientras que legisladores más activos como Jorge Triana, Margarita Zavala y Saúl Telles quedaron fuera de las pluris y tendrán que dar batalla en sus distritos. En el PRD no gustó que dejaran fuera de la lista a perfiles como la excoordinadora de la bancada en San Lázaro, Verónica Juárez, una de las que más batalla le dio al gobierno López Obradorista. Y en el tricolor, varios les quedó el ojo cuadrado porque se privilegió a cercanos al líder nacional Alejandro Moreno. Y hasta hubo retornos inesperados como el de Aurelio Nuño, secretario de Educación con Enrique Peña Nieto. Si se reparte mal el botín. Y morenistas se quejan de pago de cuotas al PT. Nos cuentan que los acuerdos entre Morena y el Partido del Trabajo en el reparto de candidaturas cayeron como plomo en varios sectores guindas, que alertan que tanto apapacho a petistas podría terminar costando caro, incluso en la intención presidencial de tener una mayoría calificada en el Congreso. Nos comentan que existen focos rojos en varias entidades por desbandadas de dirigentes y militantes por la exclusión de liderazgos del partido para imponer a expriistas y expanistas o dar preferencia a cartuchos del petismo que tienen décadas de trampolín legislativo, como el caso de Durango, donde se busca incluir al senador Alejandro Gonzalo Yáñez, el eterno autollamado presidente Gonzalo de ese partido, como fórmula nuevamente al Senado, pero ni siquiera alcanza 7% de la intención del voto en las encuestas internas. ¿Será que habrá motín? Se brincan intercampaña con pasarela en el Congreso. A partir de la semana que entra,
Comenzarán las reuniones plenarias de todas las bancadas en el Congreso de la Unión de cara al penúltimo periodo ordinario de sesiones durante la administración del presidente López Obrador. Nos cuentan que las reuniones previas de todas las bancadas serán utilizadas como pasarela de presidenciables. Nos cuentan que las bancadas de Morena, tanto en San Lázaro como en el Senado, ya confirmaron la presencia de Claudia Sheinbaum, y no se descarta que ocurra lo mismo con las del PT y Verde. En la reunión del PAN también ya están confirmada la visita de Xóchitl Gálvez, así como en el PRI y el PRD. ¿Y la intercampaña? Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Los Granier de nuevo a la carga. El que nomás no se da por vencido en Tabasco, nos cuentan, es el exgobernador Andrés Granier Melo del PRI, quien busca contender en la próxima elección. Nos recuerdan que don Andrés compitió en el proceso electoral pasado por la alcaldía del municipio de Centro, donde perdió por goliza con la actual alcaldesa Yolanda Osuna de Morena, quien le ganó 3-1. Lo que olvidó don Andrés, y va de nuez, para estar en las boletas electorales al igual que su hijo Fabián Granier Calles, también del PRI, actual diputado local, quien anda en busca de la reelección o otro cargo, lo que pepene primero, por lo que varios criticaron que solo reducen los espacios para los nuevos cuadros priistas. Así ni cómo. Morena Yucatán como el Titanic. Al que se le está deshaciendo el barco en Yucatán, nos platican, es al candidato de Morena, Joaquín Huacho Díaz Mena, pues esta semana renunció al partido la exdelegada estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Mariana Cruz Paul, con toda su abundante estructura en el municipio de Motul, por desencuentros con la dirigencia, para sumarse al proyecto del panista Renán Barrera Concha. Nos adelantan que no solo doña Mariana se bajó del barco, sino que también lo harán los diputados morenistas Rafael Echazarreta Torres y Rubí Argelia Bechán. La exdirigente estatal Alfa Tavera Escalante y fundadores del movimiento como Alfredo Nolasco Sosa y Mariana Jiménez Gudiño, lo que dejará a don Guacho bastante destapado. ¡Auch! Duelo de Amazonas en Veracruz. Donde hay duelo de Amazonas nos comparten es en Veracruz, pues por un lado está la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matsumoto Benítez, designada al cargo durante el duartismo y ratificada con Morena, quien se lanzó contra la fiscal general del Estado, Verónica Hernández, por supuestamente no aceptar recomendaciones. Nos relatan que la respuesta de doña Verónica fue en la sede del Congreso local, donde exhibió el grave rezago del organismo de derechos humanos y la emisión de recomendaciones correspondientes a administraciones pasadas, aunque los que saben aseguran que doña Namiko lleva las de perder, aunque otras advierten que solo la están usando. ¿Qué tal? Estos fueron algunos trascendidos que se publican en algunos diarios de circulación nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al viernes 26 de enero de 2024. Tenga usted un excelente día y un estupendo, pero sobre todo relajante fin de semana. Cuídese mucho. Reciba saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CCO Noticias.